Dios, qué desastre. Muy buenas, ¿qué tal, gente? Soy Paco, una vez más. Y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo voy a instalar el segundo electroventilador al radiador de la moto. Bien, en verdad tenía pensado hacer un solo vídeo con la instalación de los plásticos y el electroventilador, pero acabo de ver que va a ser un vídeo bastante complicado, con lo cual lo voy a dividir en dos. Primero, el electroventilador no entra por este hueco, por el que yo pensaba introducirlo. Así que tendré que desmontar otra vez todo el sistema de refrigeración y volver a rellenar el líquido refrigerante. Entonces voy a hacer un vídeo con esta operación y otro vídeo en el que prepararé la moto para ir a la ITV. Así que bueno, vamos al lío que me enrollo mucho. Para empezar, tenemos que localizar el tapón de drenaje del circuito refrigerante. Bueno, tapón no, tornillo. En mi caso es este tornillo de aquí abajo. Esta es la bomba de agua. Es una llave del 8. Vamos a sacarlo y por aquí se va a vaciar el circuito. Voy a vaciar el contenido en el cubo de la fregona, este viejo que tengo yo por aquí, y después lo meto en una garrafa. Mira, ¿veis? No sale líquido hasta que no abramos la tapa del depósito. Voy a abrirla en 3, 2, 1. Ahí va. Dios, qué desastre. Vale. Ahí se ha derramado un poco. Ahora que tenemos el radiador vacío, a ver, aquí no se aprecia mucho, pues ya podemos empezar a desmontarlo otra vez. Vamos a ello. Bien, como veis, ya están los tubos sueltos. He quitado el tornillo y las sujeciones que tiene, y ahora sería cuestión de tirar un poco. ¿Veis? Fijaos, aquí ya tendríamos espacio de sobra para instalar el otro ventilador. Yo voy a sacarlo, voy a hacer unas comprobaciones y lo instalaré en una mesa, que me resulta mucho más cómodo. Tenemos el radiador en la mesa de trabajo. Aquí es mucho más cómodo trabajar con él, por supuesto. Y ahora solo sería cuestión de instalar el segundo electroventilador, ¿vale? Y unirlo a este en paralelo. Para garantizar una unión sólida, voy a soldar los cables con estaño, las dos puntas, para que así, bueno, con las vibraciones y demás, que no se rompa el empalme. Bueno, aquí os enseño directamente el resultado. Básicamente las dos puntas están estañadas y unidas, se han quedado bastante bien. Y pues nada, vamos a seguir fijando el ventilador. Aquí compruebo el funcionamiento de los dos para ver que están bien y continuamos con la instalación. Ya tengo aquí los dos ventiladores sujetos con su tornillo y tuerca ahí abajo. Y vamos a ver cómo se hace el método de la brida, por si acaso no lo habéis visto nunca. Es muy sencillo. Como veis aquí, he puesto una brida, no está apretada. La cola la atravieso por aquí, por estos huecos del radiador. Y como veis, sobresale por aquí. Pues de aquí tiramos sin dañar nada, simplemente atravesándola. ¿Veis? Aquí se ha apretado ya, ella sola. Tampoco hay que apretar mucho, simplemente que esté sujetando. ¿Vale? Y aquí delante, como veis, se nos queda suelto. Voy a poner una cabeza de una brida para que haga tope. Ya lo veréis. Aquí tengo la cabeza de la brida decapitada. ¿Vale? Es una cabeza normal y corriente. Bueno, voy a colocar esta arandela que tiene la parte trasera de goma por aquí para no dañar el radiador, y seguidamente la cabeza de la brida la vamos apretando. ¿Veis cómo suena? A ver. Vale. Y ya la tengo apretada. Aquí tampoco hace falta pasarse tirando, simplemente esté sujeta. Y como veis, aquí se queda la brida tirante sujetando el ventilador contra el radiador. Y con este método pues no tenemos que agujerear nada
y nos sirve, bueno, es un método universal para acoplar cualquier tipo de ventilador a cualquier tipo de radiador. Es muy sencillo y funciona de maravilla. Bueno, vamos a seguir con el trabajo. Vale, pues ya tengo el radiador colocado. Ahora sería cuestión de enchufar los manguitos y acoplar la regleta que tenemos ahí al cable del electroventilador. Voy a hacerlo y enseguida lo rellenamos. He terminado de trabajar y he comprado esta garrafa de anticongelante orgánico al 30%. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor es el rango de temperatura que aguanta. Yo por la zona en la que vivo en verdad no hace falta tanto, pero bueno, no me importa. Bueno, pues vamos a proceder a llenar el radiador a tope y cuando esté lleno voy a arrancar la moto para que se abra el termostato y empiece a circular el refrigerante por el motor y volveremos a rellenar el nivel. Me gustaría destacar dos cosas. La primera es que el nivel del radiador es hasta arriba, ¿vale? Hay que llenarlo justo hasta donde está el mío. Este espacio hay que dejarlo vacío, ¿vale? ¿Veis ahí ese agujerillo? Esto hay que dejarlo vacío, porque aquí va el tapón, que actúa de válvula. Segundo, el vaso de expansión, que está aquí escondido, tenemos que dejarlo también a nivel. Aquí veis, está la F de full. Le echamos el líquido por aquí y lo dejamos ahí, a nivel, en la F. Una vez que tengamos esto, con el tapón sin poner, voy a arrancar la moto y la voy a dejar que se caliente, para que el líquido comience a circular y se ponga otra vez a su nivel, que se expulse el aire y una vez que se haya puesto a nivel, es decir, que el nivel haya bajado un poco, porque seguro que hay burbujas de aire, volveré a rellenar y lo volveré a dejar así y ya lo taparé. Ahora lo que voy a hacer es llevar la moto a 100 grados, que es la temperatura a la que se dispara el electroventilador, y voy a comprobar que funcionen y que efectivamente sirven para bajar la temperatura de la moto. Para ello lo que voy a hacer es simplemente dejarla a ralentí, darle un poco de puño, así, y enseguida se ponen a 100 grados. Estas motos se calientan muy rápido. Ya se han enchufado los ventiladores. A ver, sí. Aquí se nota el aire por aquí. Y ahora deberíamos ver cómo baja. A ver, voy a subirla un poco más. Bien, vamos viendo cómo baja la temperatura. Están funcionando muy bien. Fijaos qué rápido ha bajado la temperatura. Bueno, pues aquí doy por concluida la prueba. Ha sido satisfactoria. Quedaría probarla en carretera, pero todavía no está en condiciones de salir. Y nada, nos veremos cuando me traigan el carenado pintado y grabaré otro vídeo para ver cómo se instala.